Llama la atención a veces cómo cada una de las personas que se presenta frente a una cámara produce en quien lo observa distintos procesos o fenómenos, más gancho, más atracción, y en ese proceso, en esa enorme diferencia, uno le resulta raro cuáles son los elementos por los cuales alguien que está en una cámara llama la atención o no. No es ni la velocidad, algunos hablan muy lentos, otros muy rápido. Quizás sea en el fondo lo que tengan que comunicar, que decir. Y en ese tema a mí siempre me pareció clave la figura de Hugo Mujica. Hugo es un sacerdote, un poeta, un escritor, y un hombre que le da un gran valor a la palabra. Es para pensar que, como estuvo muchos años de su vida en silencio, él cuando habla lo hace a partir de pensar, no larga palabras gratis. Y estamos con Hugo Mujica, que en este momento acaba de presentar un libro, La Palabra Inicial. Yo también le recordaba a Hugo un artículo en La Nación, un artículo para mí importante, hacia una ética de la debilidad. Pero hoy el tema sería La Palabra Inicial. Además de sacerdote y poeta, sos filósofo, o intentás ser filósofo. Sí, trato. Y este libro, La Palabra Inicial, ¿a qué respondería de las necesidades del hombre actual? Porque vos normalmente, si desarrollás un tema, es a partir de que sentís que llena un vacío o que responde un interrogante. Sí, digamos que el vacío sería el lugar donde se pueda decir de nuevo una palabra inicial. O sea, la posibilidad de comenzar una historia de nuevo con sentido y no con vacío. Precisamente ese es el tema quizás del libro. Rastrear en la... O sea, Heidegger llega un momento como filósofo que se da cuenta que el sentido de la existencia ya no es transmitido por el pensamiento racional, por aquella apuesta que hizo Occidente a que la razón iba a dar cuenta de la totalidad de la realidad, y como el hombre era racional, iba a crear una historia racional. O sea, el hombre creó un mecanismo de funcionamiento aplaudible, pero vacío. O sea, todo funciona, pero el sentido no está más ahí. Entonces Heidegger se propone empezar a indagar dónde quedó alguna reserva de sentido en nuestra tradición histórica. Y descubre que ya no es en el pensamiento filosófico ni en el pensamiento científico, sino en la poesía. Y es ahí que él se pone a la escucha de los grandes poetas, que son aquellos que todavía siguen transmitiendo el sentido. O, de no hacerlo, son aquellos que han captado que falta y que no hay sentido, pero que no han renunciado a esperarlo. Y si ponemos que todo sentido, humanamente hablando, es significado, o sea, es palabra, es lenguaje, entonces el planteo es cómo comenzar a contarnos una nueva historia para crear una nueva cultura donde esas palabras todavía sean de nuevo portadoras de sentido. O sea, de nuevo nombren a las cosas y no simplemente sean código de funcionamiento. De ahí la idea de la palabra inicial. O sea, la nueva palabra que inicie una nueva forma de volvernos a contar una historia, que eso es cada época. O sea, cada época, la antigüedad con la fisis, el medioevo con Dios, la modernidad con la razón, toman como una gran palabra, y en torno a eso uno empieza a contarse para qué está, hacia dónde va y de qué se trata la vida. Y en el desarrollo que vos hacés, Hugo, parecería que la razón como elemento central del sentido del hombre lo llevó a un sinsentido, a una sin razón. O sea, es increíble que sea la racionalidad la que lo lleve al hombre a la encrucijada menos racional, porque si el mero funcionamiento no le mata el sentido al ser del hombre,
lo deja muerto, ¿no? Y sí, digo, eso fue el gran dicho de Goya, la razón sueña monstruos. Y precisamente quizás el fin de la razón es en los años 50, con el existencialismo que dice no, la racionalidad de la historia no es racional. Y la gran pesadilla que sueña la razón es Auschwitz. Después de Auschwitz, la razón ya no puede dar más razón de ser. Y Heidegger juega con estas dos grandes imágenes de la racionalidad en Leibniz, que dice todo tiene una razón de ser, y nosotros, que aún en la infancia nuestra todavía duraba eso tan jesuita, da 3 razones por lo cual hacer tal acto. O sea, todo tenía que tener una razón de ser, pero la razón la ponía el hombre. Entonces, y él pone como opuesto a eso al poeta, el que dice la rosa es sin por qué, florece porque florece. O sea, como que habría otro lenguaje, que es el de la gratuidad, es aquello que se sustrae a las redes de la razón, que sería el arte, la mística, las emociones, la pasión, el sueño, las utopías, todo aquello que el dominio racional de la realidad dejó de lado, hasta que después brotó para mal en Hitler o para bien en el romanticismo alemán. Que no transcurre por la razón, pero que no se opone a la razón, porque no. Parecería que hay una valoración occidental en que lo que no es racional es malo. No, digo, la fórmula es de Hegel, todo lo real es racional, claro, y lo racional es real. O sea, todo aquello que no pasa por la aduana de la razón, o es locura o es fantasía, o es como nos educaron a nosotros, son sentimientos que están mal, que tienen que estar en función del dominio de la razón, y no expresión gratuita o valoración del sentimiento como una comprensión diferente a la razón, pero mucho más global. Y esta problemática filosófica que vos planteás en la palabra inicial, y que es un poco esto que está muy claro, buscar el sentido humano fuera del ámbito de la razón. Quizá, sin excluirla, simplemente darle la funcionalidad que tiene. O sea, la razón es una vía más de la comprensión del ser humano, sí, no es más la que única. Nada es la funcionalidad. La razón dice relación a la funcionalidad. Es el coengranaje que tiene el funcionamiento racional con el coengranaje del manipular la realidad. Ahora, eso tiene que estar a la escucha de todas las otras voces del ser humano, desde el cuerpo hasta la fantasía. El problema fue la absolutización de esa facultad humana como única. Y toda parcialización que hacemos es muy exitosa al principio. O sea, cualquiera que se dedica a estudiar 40 horas por día termina con un 100, pero a la semana no quiere estudiar nunca más y se tira de la ventana o se dedica a ser playboy. Todo se paga después, todo aquello que negamos pide después ser escuchado. Y Occidente terminó en una crisis que es la crisis de que todo el otro negado de lo humano pide ahora ser integrado, pero no tenemos integración todavía. Esto para Occidente está muy claro hace un poco más de una década, cuando, terminado el sueño de la revolución, que era también un sueño de la razón, claro, Occidente empieza a buscar en Oriente los elementos no racionales, no digo irracionales. Este deslumbramiento por lo oriental tiene que ver con esta crisis de la razón que vos planteás acá. Sí, totalmente. Digamos que en gran parte todos los 50 y los 60, que es el descubrimiento de Oriente, 50 es la emigración, digamos, de los beatniks y franceses a India, y los 60 es la exportación de India a Occidente. Todo eso estaba basado en la crisis de Oriente, sobre todo que se da en países altamente desarrollados, donde la racionalidad ya estaba bastante cubriendo la totalidad. Yo siempre cínicamente describo los 60 como un brote de afectividad en la racionalidad sajona. Como que realmente fue un brotar y volver casi un medioevo. El último proceso fue el existencialismo. No, el existencialismo es la constatación de que muerto Dios
y demostrada la irracionalidad de la razón, entonces no había razón de ser de nada ni trascendencia hacia ningún lugar. El existencialismo es la constatación del absurdo. O sea, en la fórmula hay dos existencialismos, uno es Sartre y otro sería Camus. Camus es la pregunta, ¿cómo seguir siendo santos sin Dios? O sea, la posibilidad de un humanismo cálido, digamos. Y Sartre es, bueno, nada tiene sentido, pero queda el compromiso. Para nuestra generación tuvo más influencia Sartre, sí, pero históricamente tuvo más razón Camus. Totalmente. Camus explica Argelia y la explica en serio, y dice cómo va a seguir y terminar. Camus era el hombre, Sartre era la razón. Era la razón. Camus era un ser humano maravilloso. Totalmente, sí, uno de los grandes seres humanos. La gran confrontación entre Camus y Sartre está dada cuando Camus larga El hombre rebelde. Claro. Porque Sartre lo imagina como una crítica al estalinismo. Y de ahí le agarra el ataque y se pelea, ¿no? Se enfrenta para toda la vida. Hay cosas más fuertes y más hondas que en realidad en El hombre rebelde Camus rompe con el existencialismo al aceptar que hay una esencia humana, mientras que para Sartre existe solamente existencia. Nosotros somos el residuo de aquello que fuimos viviendo. Para el pensamiento clásico nosotros somos otra cosa y desde esa otra cosa vamos generando una vida. Y Camus se plantea en El hombre rebelde, dice, entonces tendrían razón los griegos en cuanto a que tenemos una esencia, etc. Ahí realmente él rompe con el existencialismo. O sea, y reconoce que hay algo humano que no sabemos qué es, pero que toda la crisis es precisamente porque sentimos que eso humano nos es negado. Y por eso de esa fórmula maravillosa, contrastando con Descartes, que dice pienso, luego soy, o sea, soy un individuo aislado, él dice me revelo, por lo tanto somos. Y el tercero de ellos era Malraux, ¿no? Sí, Malraux era el que veía desde la, digamos, hacía el planteamiento desde la estética y no ya tanto de la ética o de la historia. Pero digamos, participaban del mismo pensamiento. Y qué riqueza la de esa etapa que parece. No, sí, estaba pensando en eso. Nada más. Porque vos podías optar por cualquiera de los tres. Pero el debate entre los tres, entre la estética, la razón y el compromiso histórico, pero el debate entre los tres era un debate que ahí se acabó, porque hoy ¿qué queda? Sí, yo hace poco estaba viendo por televisión, no sé qué, que aparecía Malraux y De Gaulle, y no podía creerlo. Decía, pensar que esto eran lo que hoy se llaman políticos. Y eran esos gigantes discutiendo y citando. Era realmente otra época. La antimemoria con esos diálogos, ¿no? Porque además Malraux tiene un diálogo con Picasso, que es la cabeza de obsidiana, tiene un diálogo con De Gaulle, que es la hoguera de encina, tiene un diálogo más. Digamos, era una visión de un mundo de gigantes. Después viene el mundo del anonimato, ¿no? Sí, después viene el mundo del anonimato, de la aparición, de la farándula, de la pobreza. O simplemente un mundo donde todo es tomado por enanos. Digamos, donde ya la gente no se destaca por lo que realmente es, sino por un mecanismo de cambio de figuritas y cómo aparece. Ahora, Hugo, en tu libro La palabra inicial, donde vos planteás esta contradicción de la razón y esta búsqueda del sentido del hombre, vos decís en la poesía. Sí. O sea, en la poesía yo creo que es una imagen. El hecho sería lo que pone Heidegger como el equívoco grandísimo, es el hecho de que el hombre se ha hecho como dueño del lenguaje. Y él dice que si algo va a cambiar es cuando el hombre reconozca que el lenguaje es dueño de él. En otras palabras, él está hablando de que hay una trascendencia que se expresa en el hombre y que el hombre se creyó que él es la trascendencia y se adueña de la realidad, que no es más que el mito del paraíso. El hombre que quiere estar en el centro de lo creado y decidir por sí mismo el bien y el mal. Y el misterio es eso, que el hombre es parte de un todo, pero no es él el todo.
porque para Heidegger y para la cultura va parejo este hecho de ser racional, etcétera, con la construcción de eso que nosotros identificamos con un hombre, que es el sujeto. O sea, el que se pone frente a la realidad y él da razón de ser a las cosas. Por lo tanto, él se hace el Dios creador, que dice de qué se trata la realidad. Y se trata en ser espejo de él y estar a su disposición para ser manipulada y usufructada. Entonces, el hecho sería, habría que deconstruir al sujeto. O sea, el hombre siempre, salvo en la modernidad, se entendió como parte de otra cosa. Sea de una salvo en la modernidad. Claro, el hombre era o un ser que pertenecía a la naturaleza para los griegos, era criatura de Dios en todo el medioevo, era un hombre comunitario hasta los años 50, aun cuando aparece el planteo iluminista moderno, de todas maneras, siempre seguía el sacrificio personal por el bien comunitario, de la familia, de la comunidad. Los valores no era que yo tengo que ser libre, sino que tiene que haber libertad. Todo siempre se conjugó en otra cosa que trascendía al hombre. El hombre era un yo que se realizaba a última instancia a medida que se trascendía de él, y a última instancia a medida que terminaba olvidándose de sí mismo. Es la modernidad la que crea ese modelo que nosotros llamamos hombre y que ya está cada vez más exacerbado hasta el narcisismo, en el cual cada uno se cree una autonomía y se cree causa de sí mismo. En un despliegue del egoísmo que lleva a la autodestrucción. Y sí, ese sería el planteo de hoy. Hoy lo que estamos teniendo percepción ya es que estamos yendo hacia la autodestrucción. O sea, en el deseo de defenderse del otro, negando al otro, es el momento clave donde él se niega y deja de ser. Claro, porque él era el otro. Claro. O sea, el otro es el espacio para que yo sea. Y yo al negar al otro me estoy encerrando, estoy negando el espacio para mi despliegue. O sea, el único egoísmo posible era el altruismo. Claro, el único egoísmo posible es el olvido de sí. La única forma de llegar a tener un nombre propio. ¿Y vos, Hugo Mujica, empezaste por la razón o la poesía? Porque en la palabra inicial vos planteás una problemática desde la razón, donde reivindicás la poesía y vos sos un poeta. ¿Es el encuentro como de tus dos cauces? Sí, a mí si en algo me interesa Heidegger es precisamente en eso, que es el que pone el pensamiento al servicio de lo poético, y en eso crea un maridaje de una posibilidad de filosofía que no es la racional. O sea que, digamos, este libro para vos es el final de una serie de libros de poesía. No, en realidad cada vez yo incluso me doy cuenta ahora que estoy escribiendo otro libro, que es es una antropología, pero hecha desde el hecho de que el hombre hable. Se va a llamar Homoloquens, o sea, una definición del hombre como el ser hablante. Y bueno, yo había hecho más o menos, lo hice, un libro, yo no diría racional, pero siguiendo un esquema lógico. Ahora que lo rehice, yo los libros normalmente los escribo 2 o 3 veces y a través más o menos de 4 o 5 años. ¿En computadora o a mano? No, en computadora. Y ahora que lo estoy pasando de nuevo, apareció como una segunda mitad de página. O sea, como que hay otra columna en el cual yo empiezo a dialogar poéticamente sobre aquello que dije más racionalmente. Y en mí se da cada vez más este encuentro del lenguaje, en el cual quizás el pensamiento estructura e impregna la poesía y lo poético flexibiliza y diluye la racionalidad técnica, digamos. Hay como una búsqueda en vos muy presente, porque alguien que es sacerdote y poeta y que escribe sobre esta dialéctica entre la razón y la poesía, es alguien que se para en la vida desde la curiosidad, pero también desde la búsqueda concreta y cotidiana. Sí. El libro la palabra inicial, incluso lo hice inconscientemente, pero después me di cuenta que además de tener capítulos, tiene 4 partes. Y se llama Umbral, Salto,
y termina siendo celebración. Me falta un paso, no me acuerdo. Bueno, y después me di cuenta que en realidad estaba estructurando una experiencia interior. O sea, del hecho del dejar la racionalidad, que es la que controla y manipula, al salto, que es pasar a otra forma de comprensión, y después lo otro es la noche, que sería todo ese aspecto purgativo, ineludible, en todo paso de una experiencia a otra, en la cual ya se pierde lo que uno dejó atrás, pero todavía no se tiene lo que se va a recibir. Entonces aparece la noche. Y a lo último, que es la celebración, que es cuando aparece esta nueva palabra inicial, o sea, una nueva forma de poder comprender las cosas, ya no desde la razón que impone, sino desde la recepción que recibe, y por lo tanto que siente gratitud, y por lo tanto siente la libertad de no tener que defender nada. Y me di cuenta que era una experiencia interior a la vez. Una pregunta sobre la religión. Toda esta tendencia de algún sector de la iglesia hoy a lo carismático, ¿tiene que ver con este agotamiento de la razón también en el religioso? Sí, indudablemente fue eso, fue una necesidad expresiva. O sea, todo lo carismático nace en países sajones, además. En realidad nace dentro del protestantismo. Donde la razón fue exacerbada. Donde lo racional era el tema, digo. En una ceremonia protestante lo que se hace es se lee la Biblia y se la comenta. En el sur de Italia hubiera agregado muy poco esta experiencia. Totalmente, nada. Claro, totalmente. O en los barrios negros de Norteamérica, donde se baila y se canta en las misas. Pero fue la necesidad de una religión que exprese a la gente y que no sea simplemente la codificación gestualizada de un texto. ¿Y eso va en la iglesia en la búsqueda de una nueva síntesis o sigue como dos líneas separadas? No, eso hay que tener cuidado, porque todas estas especies de fusiones afectivas no están supuestas a perdurar. Claro. Están supuestas a renovar. Sí, son un aporte, un ingrediente. Claro, es un ojo, una crítica, un ingrediente, un aporte, pero no se puede codificar lo afectivo. Precisamente todo lo que es una relación normal cultural es ya la codificación de lo afectivo. Es la incorporación de lo afectivo a lo racional de lo religioso, claro, pero... O sea, es ablandar la cosificación de la forma a través de un contenido que arrasa con las formas, pero que tiene que volver a las formas porque si no se diluye. Y querer conservar esta efusividad es artificial. Se vuelve a una diferente formalidad, pero que ya no es eso. Lo que sí se puede hacer es el mantenimiento de las circunstancias y situaciones propicias para que este acontecimiento ocurra. Es lo mismo cuando uno crea poesía, por ejemplo, que no depende de la voluntad de uno. Pero sí, uno puede sentarse, puede leer a otro poeta, puede poner cierta música, puede como prestar atención, que por ahí viene la inspiración. Entonces lo que se hace en todo descubrimiento es precisamente eso, sacar lo que lo cubre, descubrir. Y lo que se puede hacer, y sirve todo eso, es para estar atento, darse cuenta que lo que uno tiene no es la totalidad. Y dejar un pedazo vacío, que es un pedazo de recepción. Una pregunta un poco absurda, pero vos sos de los contados sacerdotes que toman los medios de comunicación, la televisión, como un púlpito más. Esto, digamos, me parece importante o clave porque la gente está más frente al televisor que en la iglesia. ¿Vos creés que este va a tener que ser un camino del futuro de las religiones, de llegar por ese elemento que está más cercano? No creo. No, creo que lo más cercano que hay a cada uno es el otro. Y la religión, la cristiana, va a llegar por el prójimo, no por la difusión ni por nada. O sea, quizás así pueda interesar, pueda cuestionar, etcétera. Pero lo que acontece cristianamente es que el otro me da una mano. Y pasa por ahí. Y desde ahí va a haber para vos el camino de la recuperación de la cristiandad o de la religiosidad. Yo no creo que esté tan perdida. Creo que está perdido por ahí el poder de la iglesia, pero no la experiencia eclesial. Creo que lo que está cayendo y retrocediendo es el aspecto, yo diría, más nefasto,
que es el aspecto de institución sólida y dueña de una verdad con la cual juzga a los demás. Pero que ayer haya habido una huelga y ahí en el medio de esa humareda negra de ruedas que quemaban había un sacerdote diciendo una misa, para mí me parece que por ahí pasa, más que por la catedral que le están pintando. Entonces habría que ver qué es eso de recuperar, etcétera, etcétera. Por ahí no está tan perdido, pero ahí lo que se está perdiendo es lo que no pertenecía a lo esencial. Y el aporte de todas estas iglesias barriales, ¿no? Donde uno las ve a veces por televisión, los ve a estos pastores, ¿qué de positivo y qué de negativo tendrían en relación a la religiosidad de nuestra sociedad, de nuestro pueblo? Porque se muestra una búsqueda de la gente va y esto crece porque hay una necesidad religiosa. Sí, yo no sé si es una... yo distinguiría las iglesias protestantes de las sectas. O sea, por la secta entiendo, quizás injustamente, un pastor que decide que él va a formar gente, que es como surgen todas estas células. Como experiencias autónomas. Sí, donde... autónomas que alguien se declara con línea directa al cielo. Generalmente lo que congrega en torno a eso es el miedo y la necesidad, no la religiosidad. Porque ellos no prometen tanto religiosidad, sino milagros, sanaciones, prosperidad. Es el hecho que devuelven la idea de pertenencia a gente que generalmente pertenece a clases migratorias. Y yo creo que están respondiendo más a necesidades psicológicas en un momento de desamparo tal como el actual, que a las verdaderas deseos y aspiraciones religiosas, o sea, de reunirse con un sentido. Digo porque este fenómeno tiene un peso y una presencia. El hecho de que los cines se hayan convertido en modernas iglesias, a uno le llama la atención. Y es un fenómeno que no se terminó de analizar, que es muy probable, lo que vos planteás, que esto responda más hacia la debilidad del individuo que hacia la religiosidad. Porque en el fondo la problemática de la religiosidad viene del sentido de la vida, pero no de la debilidad de la vida. Sí, sí. Se le agrega lo débil, pero no es el eje por el cual uno se acerca a Dios. No, por eso creo que además no podemos aislar este fenómeno de las sectas, etcétera, de los tipos que tiran el tarot o las cartas o leen la borra del café más la borra del té más todo lo demás, más el otro paquete que es que bueno, que como todo está tan mal, entonces yo me meto adentro y hago aeróbica a las 8 de la mañana y a las 9 menos 10 viene el masajista y después hago ducha no sé cuánto. Digo, creo que todo esto pertenece a un tapar agujeros, pero no responde a eso último de la religión, que es el origen y el destino de mi existencia. Creo que pertenece a esto de que todo se desintegra y cada uno agarra un pedacito y trabaja de corcho. Que, de nuevo, todo esto para mí está basado en una cosa, el haber perdido al otro. O sea, el haber perdido a la comunidad, el haber perdido al semejante, el haber perdido a Dios, la naturaleza, como se llame, eso que siempre ofició del otro, del espacio que me contiene, y que me contiene para que yo me pueda desplegar. Ahora, cuando yo me encierro en mí no hay la suficiente vida para vivir mi vida. Eso es muy paradójico. Yo necesito ser alimentado dando mi vida, dejándola que se despliegue, porque a medida como un manantial, a medida que surge. Y yo creo que todo esto es algo así como auxiliares de la asfixia, de ser yo y nada más que yo. Hugo, cuando vos hablas en la iglesia, cuando vos sos sacerdote y actuás como tal, esa gente que te sigue, vos le tratás de responder a su necesidad religiosa o a su compleja necesidad de este mundo moderno donde un poco perdió el sentido. ¿La religión es el camino de devolverle el sentido al hombre para vos? Sí, la religión es la posibilidad de un sentido. O sea, la religión es la posibilidad de que la vida tenga un sentido y no un absurdo. O sea, que sea la expresión de alguien la vida. O sea,
sea, que alguien, por así decirlo, la haya pensado, en última instancia la religión propone el sentimiento como lo básico. Cuando dice que Dios es amor, está diciendo que esto es la obra de un sentimiento. Y entonces la religión es la posibilidad de que esto sea realmente un sentimiento, y un sentimiento de amor, y no simplemente algo que acontece por leyes físicas y punto, y nada más. Así que la religión es la posibilidad no solo de que haya un sentido, sino de reunirme, de religarme de religión con ese sentido, para que ese sentido me atraviese y yo sepa cómo responder a la existencia. Y en la especificidad cristiana es que aunque este sentido sea contradecido por la historia y a Dios mismo sea crucificado, aún en esa crucificación vuelve a irrumpir un sentido nuevo, que se llama resurrección. O sea, este es el proceso que vos marcás como en la religiosidad cristiana. Ahora, el mundo ha como perdido sentido y uno en sí lo encuentra en mucha de la gente que lo rodea, sinsentido. Hace unos 15 años estaba de moda, la dicotomía era revolución o psicoanálisis, la religión estaba muy retirada. La revolución paró y el psicoanálisis bajó mucho. Vuelve a haber una búsqueda de lo religioso. Y es aquí donde vos planteás este tema de la palabra inicial de tu libro, y de que esa religiosidad no pasa por la razón. Porque parecería que estas dos líneas, la revolución y el psicoanálisis, tenían mucho que ver con la razón, con la sola razón. El psicoanálisis es absolutamente un producto del racionalismo y del iluminismo. Es el a priori de que todo lo que se racionaliza y se lo pone a la luz de la razón deja de ser un problema. Esa era la base del psicoanálisis, que era la base del iluminismo. Se dijo, no, racionalicemos todo, entonces el hombre va a controlar y se terminan los problemas. Eso, llevado al funcionamiento de una psiquis, se dijo, bueno, hay que sacar toda la oscuridad que nos rodea. Como si la angustia... Inconsciente. Claro. Mostrémoslo a la conciencia y por el solo hecho de estar a la luz de la conciencia se disuelve. No funcionó. Se iluminó todo, claro. O funciona en últimos casos en casos de enfermedades muy fuertes, pero no en caso de esa enfermedad a medio camino, que es la neurosis, que es todo aquello que en realidad responde a angustias mucho más profundas que la del psicoanálisis, que es más bien un problema para aquellos que no coengranan con la realidad. Como si la angustia existencial terminara en el momento en que la luz de la razón aclarara la problemática. Ese fue el a priori iluminista, y el psicoanálisis nace en ese momento, en el gran momento del iluminismo austríaco sobre todo. Lo cual no quiere decir que estemos contra el psicoanálisis. No, simplemente que es como en algún momento, me imagino cuando empezaron la medicina, pensaron que porque el hombre se curaba de determinadas enfermedades ya se había vuelto inmortal, porque lo que decíamos antes, siempre al principio uno le da con todo algo y se exagera el valor. La herejía es agarrar un pedazo y llamarlo todo. Y bueno, y siempre en el inicio en la vida de uno, cada vez que uno descubre algo, conoce a alguien, qué sé yo, hace de eso algo un todo. Y después empieza a integrar las otras partes que siempre trajo. Después empieza a llevar la novia a las casas de los amigos también, además de tenerla para uno. Y empieza eso. Y en el psicoanálisis pasó eso, se pensó que era la explicación de todo, como en la razón se pensó que era la explicación de todo. Ahora, si va a haber una explicación nueva, yo creo, o una palabra inicial, eso es lo que plantea Heidegger y lo que yo creo también, va a ser en la medida que el hombre sepa que no es él el que va a decir la palabra inicial, sino que lo de él es escucharla. O sea, en la medida de que el hombre cree las condiciones de recepción. Y para eso lo primero que tiene que hacer es desmontar eso que inventó, que es el sujeto, un sujeto cerrado. El hombre tiene que reconocerse de nuevo necesitado, reconocerse de nuevo débil, y así va a poder abrirse y volver a ser receptivo. Yo me acuerdo que hablábamos hace unos minutos de Sartre, y para Sartre el sujeto moría con el militante. El militante era el anónimo que dejaba de tener apellido y se sumaba a una causa, y en la causa dejaba de ser, ¿no? En Retrato de un aventurero, digamos, él insiste mucho en esta idea de que el conjunto mata al individuo.
Pero es todo al revés. Es al revés. El conjunto puede matar al individuo, porque también disolverlo casi. Está la diferencia entre, digamos, pueblo y masa, o hoy sería entre público y pueblo. Pero hay una alteridad que me aliena. Pero bueno, ese es el aspecto enfermo. Así como hay una mismidad, una interioridad real que es parte de la totalidad. Pero otra cosa es el egocentrismo o el aislamiento narcisista. Entonces está la posibilidad de la pérdida de la identidad enajenada en la masa. Pero digamos, es el aspecto patológico. Y toda patología vive de una salud, si no, no tendría dónde qué comer. Bueno, y existe lo que, digamos, tradicionalmente se llama comunidad, y no masa o pueblo, etc. Precisamente la posibilidad de formar una comunidad es de nuevo la posibilidad de tener por quién sacrificarnos, que última instancia es la posibilidad de liberarme de la estrechez de mi propio yo. Y si tomamos la revolución socialista, plantea la contradicción con la religión semejante a esta, ¿no? La religión como el opio de los pueblos, claro. La religión como el límite a la razón. La religión era la valla que tenía la razón para avanzar. Claro. Voltea la valla, avanza y se encuentra con el sinsentido y tiene que volver el hombre a la religión. Claro. Y acá es de nuevo la palabra inicial. Digamos, acá está de nuevo el hecho de que la razón lleva a un callejón sin salida. Sí, creo que eso es evidentísimo, que estamos, que ya el proyecto de la modernidad no da para más. O sea, el proyecto de la modernidad, del iluminismo basado en la razón, cuya tesis básica era de que el despliegue de la historia es unidimensional, claro, y va progresando y haciéndonos cada vez más felices, eso ya está claro que no. Ya nadie cree en el futuro como un paraíso recobrado, sino como un miedo a lo desconocido. Futuro mete miedo, sí. Entonces ya ahí se quebró, porque la dirección hacia la que iba no está más el polo que atrae, por lo tanto la línea cayó. La razón no da el progreso que mejore la vida del hombre, sino que da el desempleo. La razón no cumplió con las promesas. O sea, la razón en Auschwitz reconoce que fue incapaz de avanzar, porque ahí retrocedió años luz a la humanidad. Entonces ahora hay una crisis. La razón no dirige más la historia. ¿Quién la dirige? Por ahora a grandes corporaciones. Y bueno, nos dan shopping center, caminamos, hay un entretenimiento. Ahora se paró todo eso encima. Encima tampoco producen mercadería para distraernos. Y si la producen ya no la podemos comprar todos. Entonces dice, bueno, no tenemos internet, bárbaro, yo tengo internet, ¿y qué? No cambió nada. Y la prendo y... ¿Para qué voy a mandar información si que si yo los 40.000 millones de tarados en el mundo nos van a poner a leer lo que escribo yo porque lo pongo en internet? Y si yo quiero consultar algo me lleva 4 horas y como tengo una biblioteca de 5.000 libros voy y los encuentro porque el que quiso información siempre la tuvo. Entonces como que ya no da para más la distracción. Entonces creo que bueno, que ahora vamos a empezar a prestar atención. Y el planteo sería eso, bueno, entonces ahora, ¿qué historia nos contamos que nos dé un sentido? Y bueno, y hay que volver a recrear. Eso es la posibilidad de crear una nueva cultura, o sea, algo que venga después de la modernidad y que vuelva a ser una historia que nos reúna, como cuando uno era chico y se reunía alrededor de la abuela que contaba un cuento. O sea, una comunidad necesita una historia que le cuente su destino y que la haga común a todos. Y nosotros necesitamos iniciar una nueva historia. Y ahí la palabra inicial, digamos, apuntaría a eso. Pues fíjate, Hugo, que en la economía liberal, la última etapa de toda esta de la razón y del iluminismo, es la economía liberal. Sí, claro. Que cotidianamente dicen, y yo escucho a los economistas, cuando no se pelean con lo político, se pelean con lo social. Dice, si usted piensa en los pobres, la economía no funciona. La economía tiene que funcionar olvidando el hombre. Y claro, y ahora muere la misma economía que inventaron para aplastar al hombre, ¿no? Claro. Digamos, esa economía del egoísmo termina matando al consumidor del que quería vivir. Claro. Esta razón llevaba el germen de la sin razón en su seno, ¿no? Bueno, eso es lo que hace Heidegger.
Heidegger se pregunta por qué llegamos a esto. O sea, él no se plantea tanto el mercado, porque todavía no estaba en su máxima expansión, sino la ciencia. O sea, la técnica, no la ciencia. Digamos, el tecnicismo del mundo que creó el desarraigo, creó el hombre masa, creó todo el concepto de alienación que también estudia Marx, etc. Y él se pregunta por qué. Y él empieza a mirar todo para atrás. Y llega a Sócrates y a Platón y a Sócrates y Aristóteles. Y dice, ahí ya nos equivocamos. Cuando se crea el proyecto de Occidente, ¿ahí qué se hace? Bueno, tomemos un ejemplo. Platón echa del país nuevo, de la República, a los poetas y descalifica los mitos. O sea, todas esas concepciones globales de entendimiento del hombre que llegan hasta Platón son echadas para atrás. ¿Y cuál es lo fundante? El mito de la caverna. O sea, el hombre para él vive en oscuridad. Tiene que salir a la luz y ahí va a ver la idea pura. Entonces ahí el hombre se realiza. Y no, el hombre tiene que estar a la luz, pero a la vez no olvidar la caverna, porque también él es la caverna. Entonces ya empieza la idea de que hay que llevar todo, la totalidad del hombre, a la luz de la razón y desde ahí crear una realidad. Y bueno, creo que ahí y después el cristianismo cae en manos de lo griego. Sí, sí, sí. O sea, ese Dios de Aristóteles, motor inmóvil, ¿qué tiene que ver con Jesús? Llorando, sacando látigos a la gente, conmoviéndose, crucificado en una cruz, abandonado por Dios, que se indignaba, que lloraba. ¿Qué tiene que ver eso con que termina siendo la idea de Dios el motor inmóvil que pone en movimiento? Que uno puede leerlo y dices, claro, existe Dios. ¿Y qué? Cierra el libro y agarra otro. Y Occidente estuvo viciado, yo diría, en su esencia, en su momento de despliegue, por esta idea de la idea, de que lo del hombre es lo racional. Y cuando... Que empieza más que nada en Constantino, claro, ¿no? Y terminar por lo racional, que termina en el número, es de una coherencia impresionante, porque hay más racional que la matemática. Y ahí es donde, por primera vez en la historia, el mercader es más importante que el sacerdote, que el artista y que el filósofo. Claro, totalmente. De los cuatro ganó el almacenero. Ahora, la sociedad que construye este almacenero, el Manolito de Mafalda, que es nuestro empresario genial, es una sociedad desastrosa. Sin Dios, sin filósofo y sin artista. ¿Qué da? Digamos, toda la obra, los templos son los supermercados, ¿no? Es que yo creo que si nosotros estuviéramos en el año 378.413 y miramos el siglo XX, que ya estaría reducido así, digamos, el siglo XX, digamos los dos primeros 1000 años, o estos últimos 1000 años, diríamos, claro, en estos 1000 años se dedicaron a convertir la realidad en mercancía. Claro. Eso sería, creo que ahí se terminaría la definición de qué se trató Occidente. De terminar reduciendo todo a mercancía de cambio. Fue el momento donde la razón devino en matemáticas y las matemáticas en mercado, y el mercader convirtió al hombre en consumidor, y el hombre fue un consumidor. Sí. O no, pero el hombre queda totalmente... Además es impresionante, tomemos el hecho de la estabilidad económica. Bueno, se dice, hay estabilidad, no hay inflación, etcétera. Bárbaro. ¿Qué quiere decir eso? Que el 1 de julio del año pasado el pan costaba 5 pesos el kilo. El 1 de julio de este año cuesta 5 pesos el kilo. Bárbaro. Matemáticamente todo está perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la inflación de la vida humana? Porque yo el año pasado tenía que escribir 3 columnas en una revista para tener 5 pesos. Ahora necesito escribir 20, porque a mí me bajaron todos los sueldos. Eso quiere decir que lo que yo tengo que invertir más horas de trabajo. ¿Y horas de trabajo qué son? Horas de vida. O sea, mi vida bajó y la matemática quedó igual. Y lo que es peor, hay muchos que no pueden trabajar. No, claro. Para los cuales no solo hay un problema de dimensión económica. No, de identidad. Que hay un problema de identidad. Claro. Ahí sí, la sinrazón de la vida humana, para que lleva la razón, tiene una sinrazón cotidiana, no sabe para qué está en el día puesto. Y no tiene además razón de dar de su identidad, porque Occidente, en todo esto de crear todo en mercancía, creó también la idea de que todos somos el trabajo.
la pregunta inicial en cualquier reunión es: ¿qué haces vos? ¿De qué trabajás? ¿Y vos de qué te dedicas? Trabajar no tanto porque suena de proletario. Pero ¿y vos qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Viste? Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué te digo? ¿Desocupado? Es igual que desidentificado. O sea, se terminó la conversación. O sea, esto ha sido un atento a la identidad del hombre, lo que se llamaba la cultura del trabajo. Ahora, parecería que el estallido del poder del mercader se agota y empieza la búsqueda de otros rumbos. En tu libro, La palabra inicial, vos planteás esto: es la razón más la poesía, o es la poesía antes que la razón, o es la síntesis. No, yo creo que la poesía, que también es una metáfora de todo, de una forma de concebir la vida. Creo que la poesía, lo que tiene de diferente a todo lo demás, el poeta, que sería aquel que escucha el surgimiento de la palabra, y no aquel que se adueña de la palabra o de la vida, de lo que quieras, para imponerla, sino que aquel que se sabe dependiente y pendiente de algo, que es el hecho de que aquello más propio de uno, que sería el poder mostrarse, decirse, comprenderse, que es la palabra, le es dicha al hombre, y no es el hombre el que la dice. ¿Y en la poesía? En la poesía todavía estaría esa concepción viva. Pero ahí la razón y el sentimiento, la razón y la sin razón, tienen un espacio de convivencia maravilloso, ¿no? Claro, claro. Digamos que es como una síntesis de ambas dos. Claro. Y el silencio. Digo, la poesía es el lugar donde el silencio todavía tiene espacio entre las palabras. Y en digamos, en esta idea tuya del silencio y la palabra, vos pasaste años de tu vida en silencio. ¿Eso te dio otra relación con la palabra? Absolutamente. Con todo me dio otra relación. Yo también era una persona terriblemente racional, digamos, y que también entendía todo como comprensión racional de la realidad, o sea, como funcionamiento. Creo que esos años de alguna forma me deconstruyeron esa búsqueda de poder a través de la razón, porque la razón es la facultad de manipular, por lo tanto de ejercer poder, y a la vez me dieron en ese silencio el espacio para ver la dimensión de la palabra, o sea, que es la palabra cuando está recortada en un gran horizonte de silencio y no las palabras de la ciudad, por así decirlo, que están todas pegadas uno al lado del otro. ¿Cuál sería para vos la mayor necesidad del hombre de hoy? Y la necesidad de un sentido. Yo creo que todo, absolutamente todo, puede ser soportado si tenemos un sentido en el cual insertarlos. El dolor del sufrimiento no es el sufrir, es no saber por qué se sufre. Si uno sabe, el sufrimiento es otra cosa. Y la respuesta a esta falta de sentido en la vida, para vos, la da la religión y el otro, la solidaridad y la trascendencia. Yo todo eso lo pondría en una sola palabra, sí. La otridad o el otro, o sea, todo aquello que no soy yo y por lo cual vale la pena dar la vida. O sea, no hay sentido de la vida si no es en contacto con lo otro. El amor mismo, lo que nosotros llamamos el amor, no es que yo me junto con otro porque amo, sino el juntarme con otro, el sentimiento que nace de esa reunión, eso es lo que llamamos amor. El amor es el sentimiento de reunión. Bueno, yo digo, en esta síntesis que vos das entre la religión y la entrega, el otro, digamos, cuando vos planteás esta idea de que la razón y el egoísmo llevan un poco al sinsentido de la vida humana, a la angustia máxima, es volver a la necesidad de la religión del hombre, pero a la religión en serio, y a esa religión que no es la religión como institución o forma, sino como necesidad de trascender. Sí, y la religión también, ella fue presa en manos de este racionalizamiento, claro, etcétera, etcétera. No también, se salvó de la razón. También hay que vitalizar a la religión. En última instancia hay que volver a descubrir lo escondido de Dios. Y no lo que la razón ya captó y ya lo puso como disponible, como ley, como dogma, como repetición.
de nuevo también necesitamos una palabra nueva de Dios, por así decirlo, que también inicie otra historia de Dios. Bueno, gracias Hugo Mujica, y yo me parece que después de este diálogo realmente importante, uno tiene que ir a buscar todo esto que aquí se debatió en tu libro, La palabra inicial. Gracias. Gracias a vos.